Hola, soy Tomás. Les quiero contar que este programa es patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones ADD. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Hoy 20 de diciembre llegamos a nuestro programa número 28 y el último de nuestra primera temporada. Queremos agradecerles por escucharnos durante estos 28 programas. Un enorme agradecimiento a nuestros invitados y patrocinadores, Kids World Montessori Pinares, Pasta de Dientes Vilca, AVJ, Asesores en Mercado de Diseño, ADD Archivo Digital de Documentos, por estar con nosotros y apoyarnos desde un inicio. Queremos aprovechar para darle la bienvenida al Centro Integral Tempo Primo, que nos va a acompañar la próxima temporada. El jueves 7 de febrero regresamos otra vez llenos de sorpresas. Les recuerdo visitar nuestra página web, papasalrescate.com, donde encontrarán todos los episodios, podrán descargarlos gratuitamente. Y no olviden seguirnos en Facebook e Instagram, compartir nuestros podcasts y contarles a todos sus amigos y amigas sobre nuestro programa. Este es un nuevo episodio de nuestro módulo Somos Paternidad. Para cerrar esta temporada nos acompaña de nuevo la doctora Laura Guzmán. Ella nos va a ayudar a manejar los comportamientos difíciles en nuestros hijos, el negativismo, malas palabras, mentiras y manipulación. Ella es máster en Psicología Clínica y Neuropsicología de la Universidad de Barcelona, España. Ha desarrollado múltiples talleres y congresos sobre bullying, disciplina positiva, entre muchos otros, y es una invitada regular a programas de televisión nacional como Giros y Buen Día. Bueno, doctora, feliz Navidad primero, que ya estamos a la vuelta, y bienvenida de nuevo a Papás al Rescate. Muchas gracias. Yo encantada de poder compartir con tu gente en tu programa y feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ok, doctora, ¿cómo manejar los comportamientos difíciles de nuestros hijos? Bueno, primero creo que tenemos que empezar a hablar de las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Ok. Eso es importante, hablar de la palabra expectativa. Creo que, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos expectativas cuando tenemos nuestros hijos de lo que podrían ser, de lo que podrían llegar a lograr, de sus habilidades, de sus capacidades. Y me parece excelente que nosotros apostemos en positivo a todas esas cosas y no subestimemos a nuestros hijos. Hasta ahí creo que es una labor importantísima para transmitirles fe de lo que ellos pueden llegar a ser y de lo que son como personas. Okay. Sin embargo, tenemos que ver a nuestros hijos por lo que son. Uh-huh. Mi abuelita me decía a mí que el amor no quita conocimiento y tenemos que también ver a nuestros hijos de una forma real, auténtica y saber de que tienen áreas difíciles como cualquier otra persona. Uh-huh. Que esas áreas son áreas donde nosotros estamos con un arbolito pequeño y estamos enderezándolo y tenemos que irlos criando y formando para la vida. Uh-huh. Y que como cualquier persona, ellos están empezando a desarrollar habilidades para poder gestionar de manera apropiada sus emociones. Uh-huh. A mí me habían dicho que a uno como papá le pasa que cuando el hijo de uno está en el vientre, uno sueña con que el hijo de uno va a ser el próximo Messi o el próximo Franklin Chan que va a ir a la luna o va a ser el próximo que va a descubrir la cura contra el cáncer. Y después, conforme van pasando los años, se va dando uno cuenta que no va a ser Messi porque no le gustó el fútbol o es bien inútil para el fútbol, que le cuestan las matemáticas, entonces no va a llegar a la luna y que
Y tampoco va a ser el descubridor de la cura contra el cáncer. Entonces, que está la expectativa contra la realidad, ¿verdad? Exactamente, y eso es a lo que vengo. O sea, nuestros hijos tienen áreas difíciles, todos, solamente que hay unas que se evidencian más que otras. ¿Cómo son estos? Cuando vemos un chiquito que es muy malcriado, o mentiroso, o negativo, o muy mal hablado. Entonces son cosas realmente incómodas, sobre todo si de pronto suceden en público. Claro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Y aquí yo diría que cuando hablamos de los comportamientos difíciles, también es todo un reto para nosotros como padres, no solo cómo manejarlos, sino cómo observar, de darle herramientas diferentes a nuestros hijos para que ellos puedan encontrar otra manera de resolver ante las situaciones difíciles que se les presentan. Y yo diría que a la par de la palabra de expectativas reales, hay que poner una palabra muy importante que se llama actitud. Porque si vemos en todas estas cosas que estamos hablando de comportamientos difíciles, tiene que ver con un tema de actitud que el niño está tomando ante los retos, dificultades, problemas o ante las situaciones que están pasando con la vida. Ok. Entonces, vamos a ver, primero tenemos que observar el entorno emocional del niño. Porque, y cuando hablamos del entorno emocional, estamos hablando... cuando nos estamos detectando una situación especialmente conflictiva. Darnos cuenta que puede estar desequilibrando al niño o haciéndolo que saque estos comportamientos difíciles. Y por supuesto, cómo el niño está resolviendo ese desequilibrio o ese entorno que se le está presentando, que no sabe cómo y busca esas maneras, o qué herramientas les podemos dar al niño. Entonces, primero hay que revisar cómo está ese entorno. Una pregunta. Hablando del entorno, estos comportamientos de los niños, igual fuera de micrófonos hablábamos un poquito de esto, pero vamos a ver, esto es, mucho es aprendido por los papás, o sea, los papás se los enseñaron, ¿verdad? Hay unas cosas genéticas que un momento lo conversamos, pero la gran mayoría de estos son enseñados por nosotros hacia ellos. Eso, recordemos que los hijos aprenden más de lo que ven que lo que les decimos. Entonces son comportamientos aprendidos y también a veces viene con un tema de carácter. Ok, sí, exacto. Entonces hay una combinación. Hay una combinación del entorno, del comportamiento aprendido de los papás y un tema de carácter. Okay. Y ahí te voy a ir dando como varios ejemplos. También aquí, sin querer etiquetar, a que ustedes empiecen a buscar de forma, entre comillas, clínica, qué será lo que mi hijo padece. Dentro de muchos de estos comportamientos, se pueden también, que ahí es donde tienen que buscar ayuda profesional solo para descartar tal situación. A veces muchos de estos comportamientos difíciles tienen que ver con un proceso de depresión o de ansiedad que el niño puede estar padeciendo. Okay. Cuando el niño está muy malcriado y hace rabietas o está muy negativo, muy poco tolerante, estos pueden ser maneras donde el niño que está desarrollando estrategias para poder saber y entender conocer y entender sus emociones, es la manera como las saca, y puede que hayan cuadros de ansiedad o de depresión. O puede ser que no necesariamente sea un cuadro de ansiedad o de depresión, sea una manera en que el niño tiene poca tolerancia a la frustración. Eso es lo que le iba a decir, que si era poca tolerancia a la frustración también. Sí, pero entendeme que cuando uno ve esa actitud repetitiva por mucho tiempo, y cuando yo digo mucho tiempo, yo no hablo un año. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Cuando nosotros vemos que están pasando 2-3 meses y dentro de las herramientas que hemos nosotros aplicado como papá no vemos avance, tenemos que pedir ayuda. Y pedir ayuda es de pronto encontrar otras estrategias de manejo o ver si el niño está padeciendo de alguna situación emocional más allá de una rabieta o de un comportamiento negativo o de una falta de respeto que está mal criado. Puede, no digo que es así, porque no podemos generalizar ni podemos diagnosticar sin saber si el niño está pasando por un periodo de ansiedad o de depresión. En lo de las malas palabras, que hay muchos papás que se preocupan y que no les gusta, pero también hay familias y familias. O sea, hay familias donde,
Bueno, y uno lo ve, uno, ¿cómo dice la era de los niños? Con las malas palabras cuando en la radio, en la televisión, en las aulas, en los centros comerciales, inclusive hasta los abuelos y los tíos a veces se sientan a decirle a los chiquitos malas palabras y entonces todo el mundo se ríe cuando el chiquito dice puta o alguna cosa y ¡ay, qué vacilón lo dijo! No, y después allá se lo quieren quitar y ya no se puede. Te doy el ejemplo. A mí me decía el hijo de unos amigos, decía, bueno, yo soy mal hablado, con mucho orgullo. Tenía en ese momento 12 años, pero me lo dijo así, porque los papás llegaron y me preguntaron, bueno, vos que sos psicóloga, estábamos en una actividad social, pero explícanos. Entonces yo llamé al chico y le dije, mira, me dicen que estás diciendo malas palabras, contame. No. Y me dijo, no. Me dice, no, es que usted no entiende que esto es una herencia familiar. Mi abuelo era un mal hablado, mi papá es un mal hablado y yo soy un mal hablado. Así hablamos los hombres de la familia. Ajá, entonces, sí, claro. Ante eso, ¿qué hice yo? Yo me quedé callada, porque entonces no era con él que tenía que tener la conversación. Exacto. Entonces, vamos a ver. Hay casos como el que acabas de decir, que los niños dicen malas palabras y no saben ni siquiera qué están diciendo. Ajá, no tienen... El motivo por el cual surgen y comienzan estas malas palabras a ser parte del vocabulario de los niños suele ser la misma por la cual comienzan a hablar. Es la simple imitación de los adultos, ya sea padres, hermanos, escuela, programas. Entonces, además de ser un elemento para obtener la atención y están... O sea, puede que digan la palabra puta, pero es como que ahora digan papá o rama o casa, porque estamos desarrollando el vocabulario, ¿verdad? Uh-huh. Ok. También es una manera de decir, como la vez pasada, como el ejemplo que te di del niño de 12 años, de que ya son grandes y para ser aceptados en un determinado grupo, y si soy hombre, no estoy hablando aquí desde la teoría de género, uh-huh. De acuerdo al ejemplo, claro. Entonces voy a ser aceptado porque puedo sentarme a hablar con mi abuelo y mi papá y están hablando de fútbol o están hablando de otros temas y yo estoy full en la conversación, uh-huh. ¿Ok? Entonces, ante la situación o el momento en que el niño pronuncia estas malas palabras, es muy importante saber cómo reaccionar para evitar que las mismas se conviertan en un hábito o parte del vocabulario normal del chiquito. Uh-huh. No, y que lo vean como lo cool, como el premio, como... Que era lo que yo te decía. Ajá, entonces, ajá. ¿Cuáles pueden ser recomendaciones? Bueno, si el niño es pequeño y dice alguna mala palabra, no reaccionar. Ignore la palabra, seguramente no la va a volver a repetir. Recuerde que disfrutan de la reacción que los adultos tienen al decirla, al adulto momento que lo dice, genera mucha gracia. Entonces no se le ocurra bajo ninguna circunstancia festejarle la acción. Ok, enseñarle al niño o a la niña a modificar esa forma de expresar sus emociones, que hay otras opciones y otras maneras de hacerlo. Uh-huh. Explicarle que esas palabras pueden hacer mucho más daño de lo que se pueden imaginar. Claro. Señale otras palabras que puede usar en los momentos de enojo o de frustración. Y si, digamos, fuera un niño mayor, como el caso que te di ahora el ejemplo, ya ahí es posible como expiarle que ese tipo de lenguaje no es aceptable en la familia. ¿Y por qué no es aceptable? Aunque los demás lo hagan. Sea usted el primer hombre de la familia que no tenga que usar esas palabras. Exacto. ¿Ok? También se le puede explicar el significado que tienen esas palabras realmente, ya que seguramente, así como con detalle y textualmente no la conoce. Puede que algunas medio las entienda, pero puede que realmente no las conozca la profundidad de la palabra. Uh-huh. Uh-huh. También dígale que por esta vez va a ser disculpado. Bueno, mira, por esta vez está bien, pero que si lo vuelve a hacer en el futuro deberá aceptar las consecuencias. Uh-huh. Uh-huh. Y obviamente los padres deben de cumplir con lo que están acordando, con lo que están diciendo. Bueno, una cosa que a mí me dijo, me acuerdo, mi papá me dice, yo no era mal hablado, no era. Y me decía, en mi casa no podía decir yo ni siquiera mae. Entonces me acuerdo que me dijo a mí una vez, ¿usted puede decir mae en esta casa?
el día que usted me demuestre que sabe hablar español. Entonces, cuando me traiga un 100 de nota en español, ese día usted lo va a poder decir. Y me acuerdo que le llegué con un 100 en tercer año, pero hasta ese día pude decir más en la casa, pero bueno, me lo había ganado, digamos, pero sí, o sea, y fue una forma de evitar que en la casa se hablaran malas palabras, que nos decían, hasta que ustedes me traigan un 100 en español, entonces no van a poder decir ni una sola mala palabra aquí adentro. Claro. Y me pareció bastante vacilón y rescatable. Ahora, están esto del negativismo, que yo lo veo a veces tan complicado, que aparte trae tantas consecuencias nefastas al nivel psicológico también con los niños y con las personas adultas, porque dice, uno cree que siendo negativo de adulto, esto va a ser una cosa terrible. Esto también es aprendido, ¿verdad? Me parece, hay familias que los papás son negativos, la mamá es negativa, los abuelos son negativos. Sí, aquí hay varias razones para el negativismo de un niño, ¿verdad? Lo primero es que, obviamente, en el ideal, es que nosotros no le hagamos todo a los hijos, ¿verdad? Mm-hmm. Que nosotros empecemos a darle responsabilidades a nuestros hijos y compromisos para que ellos empiecen a desarrollar autonomía, ¿verdad? Mm-hmm. Autosuficiencia, de acuerdo a la edad, que recojan sus juguetes, que después puedan hacer la cama, entre otras tareas, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros a qué edad podemos empezar a depositar responsabilidades de acuerdo a la capacidad que tenga el niño. ¿Okay? Por ejemplo, uno pretende, bueno, ya el niño a los 4 o 3 años puede empezar a recoger sus juguetes, por darle un número, sí. Pero para recoger sus juguetes, nosotros al principio tenemos que recogerlos con ellos para enseñarles qué es recoger los juguetes y cómo el niño le gustaría ordenarlos. Uh-huh. Porque si no, empezamos, eso es un ejemplo digamos muy sencillo, porque nosotros debemos capacitar y enseñar cosas tan simples como lavarse los dientes, recoger juguetes, arreglar la cama, dejar la ropa sucia, servirse un vaso de leche, recoger sus zapatos, apagar el televisor, o sea, cosas que uno considera poner, o sea, cosas muy simples que el niño puede hacer a cierta edad cuando ya tiene la motora gruesa de ambas manos funcionando ya bien en su capacidad. Entonces, el niño, si no consigue llegar a cabo todas estas tareas, porque de pronto todavía no están listos, porque a veces nos podemos adelantar en ciertas tareas que todavía no tiene la madurez o la capacidad motora de hacerlas, puede sentirse frustrado e incapaz y pueden llevarle a sentimientos de negatividad. No puedo, es que yo no sé, es que no puedo. Uh-huh. Y de verdad no puede. Ajá, ¿okay? Uh-huh. No es que no va a poder, pero de pronto hay que esperarse 6 meses. Uh-huh. Uh-huh. ¿Mira? Entonces, el niño va a pensar que haga lo que haga, no lo va a lograr. Va a empezar a decir no a todo y a todos. Entonces, ahí es donde va a rechazar sugerencias o ideas o va a dejar de cooperar en algunas actividades. Pero algo tan sencillo. Un niño, digamos, 2 años y medio, 3, usted va al supermercado con el niño. Entonces usted agarra una bolsa de supermercado y le pone las cosas más livianas. 3 cosas en una bolsa. Entonces van todos en la familia con una bolsa y él también. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no solo, entonces yo me siento incluido, entonces yo sí puedo hacer cosas. Uh-huh. ¿Mm? Empezamos con ese proceso de que yo sí puedo hacer cosas en algo tan simple. Bueno, yo en el Amati, a veces cuando vamos al mini super, le doy los cajoncitos con ruedas, ¿sí? Que se puede levantar, la manigueta se ajusta a la altura y se la pongo y entonces le digo, bueno, vamos a ir a comprar esto, entonces compramos un heladito y se lo pongo ahí, más o menos hago lo mismo y entonces él va todo feliz con su carrito. Más bien el problema es que empieza a echarle un montón de cosas, empieza a echarle galletas y marshmallows. Nada tonto, así son todos. Pero ahí es donde a veces, a ver, dentro del tema del negativismo, esa es una razón. Otra razón puede ser el entorno, qué es lo que está pasando en la casa, cómo se están expresando los papás. Porque a veces hay situaciones familiares donde el niño
de pronto se siente mal o de pronto estamos exponiendo al niño a ciertas situaciones donde esas no son sus habilidades. Bueno, o que le dicen el papá o la mamá al chiquito, ay, sos un inútil, no lo hagas. Vos no servís para nada, vos no servís para esto, no sé qué, no sé qué. O yo te hago las cosas, ¿verdad? O yo te hago las cosas. A veces todavía peor, ni siquiera se lo dice, sino que le hacen todo y el mensaje escondido es no podés. Ajá. No lo hagas. Ajá. Entonces, perdón, hay un lado que es la frustración cuando le ponen al niño o a la persona a hacer algo que aún no está listo para poder hacerlo. Eso genera frustración, eso genera negatividad. Y también esta otra parte, que es que yo le hago todo a mi hijo. O sea, no necesariamente tengo que decirle que sos un inútil, sino no se lo digo con palabras, se lo demuestro con actos, básicamente. Y aquí es donde están también ciertas expectativas. A veces metemos a los hijos en clases de cosas que no es lo de ellos. ¿Verdad? ¡Qué torta! Sí, que entonces, no son hábiles, no les gusta. Entonces resulta que metemos al chiquillo en fútbol, pero resulta que no es bueno en el fútbol, no le gusta. Entonces, como no es bueno, no le gusta. Pero insistimos porque tiene que ir a hacer fútbol, tiene que ir a hacer un deporte. En lugar de pronto el chico puede que le guste la natación. Exacto. O le guste el atletismo. Exacto. O de pronto no sea de esos, le gusta el arte, le gusta el ajedrez. Entonces empecemos a ver cuáles son ciertas herramientas. Te doy el ejemplo, con mi hijo menor, a mi hijo menor no le gustaba la natación. Entonces yo hice el pacto de que yo le puse el desafío de decirle, mira, hay 3 cosas que cuando sos niño tenés que saber hacer, en la medida de lo posible. Andar en bicicleta, saber andar en patines y nadar, para que cuando vos te puedas meter en una piscina, un día te puedas quitar los flotadores. Entonces yo lo que vamos a hacer es que vas a estar en natación hasta que ya aprendas a flotar y a flotar bien. Y ya después, si no querés estar, no te voy a obligar. Pero esto es para que vos puedas disfrutar de la piscina y puedas disfrutar de la playa. Sí, meterse con los amigos a jugar y toda la Exacto, cosa. Entonces, igual, cada vez que lo llevaba a la natación decía, no quiero ir, no me gusta, qué pereza, qué feo, no quiero ir. Yo le digo, sí, yo sé y tenés razón porque no te gusta, pero vas a aprender esto. Y ahorita salimos de las clases para que vos puedas disfrutar con tus amigos. Entonces, claro, lo peor es que después escogió un deporte de contacto, entonces yo no sé qué era peor, pero en fin, igualmente hubiera querido que se quedara en natación en lugar de haberse quedado en un deporte de donde se dan golpes, pero bueno, en fin, eso lo hacía feliz. Entonces a veces tenemos que ver, observar y como están pequeños hay que probar de todo un poco, qué es lo que a ellos les gusta. A veces no, es que no es constante. Pero es que lo que pasa es que el niño estamos desarrollando una persona que está probando qué es la vida y qué es lo que le puede gustar y qué no. Sí, a veces yo he visto eso, que se enojan con los hijos porque lo que usted decía no es constante. Entonces, no es que brinca de un deporte a otro porque no le gusta. Y un día tenemos una conversación con mi esposa y con mi hermana y yo le decía, pero es que también eso hace uno de grande. O sea, grande vos vas y probás y te gusta... no sé, jugar, ir a hacer boxeo y no te gustó y entonces vas y te metes a hacer otra cosa y no te gustó. Con los niños es más grande aún porque todo lo desconocen y aún no se conocen a sí mismos en muchas cosas. Entonces, recriminarles que es que no duran en algo. Y también hay muchos papás que el niño se mete en fútbol, por decirle un ejemplo, y van y compran los tacos más caros, el uniforme más caro, todo más caro. Al chiquito a los 3 meses o a los 2 meses dice no me gustó y entonces los papás se enojan con el niño. Realmente no porque no le gustó, sino por el gasto excesivo que hicieron, el montón de implementos, porque son los papás los que no se miden. Y ahí es donde la cosa se complica. Sí, pero ¿quién fue el que se complicó? El papá. El papá, exacto. Sí, por querer al final darle un montón de cosas adicionales y que tuviera lo mejor sin saber si el niño finalmente le iba a gustar o no le iba a gustar. Y es donde dicen, es que yo a mi hijo yo no lo puedo llevar sin tacos de fútbol Nike a que vaya a su clase de fútbol que con costos la patea, o con su uniforme Adidas o con otro. Y entonces sí, claro, hacen estos gastos excesivos y después se la pasan al niño y lo que hacen es frustrar al niño
por hacer algo que no le gusta. Totalmente. Y después hasta de inútiles lo tratan, o es que usted no se esfuerza, es que usted no le gusta, es que usted no lo quiere hacer. Vea, es muy fácil hacerlo. Y de ahí no están en sus habilidades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a dejar que el niño pruebe. Ajá, exacto. Y vaya en eso. Lo importante es que haga deporte, el deporte que sea. Siempre he pensado que si al chiquito le gusta hacer fútbol, o el chiquito quiere hacer tenis, o el chiquito quiere hacer béisbol o natación, déjelo que pruebe, tírelo ahí, y después si le gusta, pues, y es bueno, pues empecemos a invertir en eso. Totalmente. Entonces, es empezar y luego, ¿cuáles son las conversaciones que ustedes tienen frente a los hijos? Uh-huh. A ver, no se trata de que vamos a tapar el sol con un dedo y que los niños no se estén dando cuenta de que hay cosas que están sucediendo en el mundo, sino en la actitud de qué es lo que escuchan de las palabras de los papás, de lo que está sucediendo en el mundo. Claro. Vamos a dar el ejemplo de lo que pasa en estos momentos, que la gente dice, todo está difícil, todo está caro, ¿qué va a pasar en este país? La situación fiscal. Sí, pero si uno, digamos, uno dice, todo esto está pasando, pero bueno, hay que echarle ganas, hay que seguir adelante, hay que trabajar más duro, vamos a continuar. Uh-huh. Mandamos un mensaje donde tenemos que desarrollar fortaleza emocional, resiliencia y una actitud más positiva a pesar de que las cosas se nos presenten cuesta arriba. Sí, porque hay que sacarlas, y hay que hacerlas, y hay que afrontarlas. Entonces, perdóneme. No hay nada mejor que comerse algo que a uno no le gusta con una sonrisa, que comérsela llorando, porque al final hay que comérsela. Entonces, yo siempre he pensado hay que afrontar las cosas, entonces vamos para adelante y ya, resolvámosla. Y aquí con actitudes negativas también tenemos que entrar con una, que eso es la siguiente que vamos a desarrollar, que es que a veces una actitud negativa ayuda a manipular el entorno, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, hagamos una cosa. Dale una pausa y le damos a la manipulación. Hola, soy Tomás. Les quiero contar que este programa es patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones ADD. Bueno, después de este breve receso, ya estamos de regreso. Les recuerdo que en la página web de nosotros ahí están los links y toda la información para contactar a la doctora Guzmán, si así lo desean. Ahí está el correo de ella, el Facebook, el número de teléfono. Entonces, por si quieren pues ahondar más en este tema y en otros, estamos hablando sobre cómo manejar los comportamientos de los niños y de nuestros hijos, el negativismo, las malas palabras, las mentiras y la manipulación. En la primera parte hablamos sobre malas palabras y negativismo, que del negativismo pasamos a la manipulación, que era con lo que estábamos comenzando. Sí, antes de entrar en la parte de la manipulación, solo varias recomendaciones a los papás. O sea, cuando estamos conviviendo con un niño negativo, se requiere de mucha paciencia, comprensión y tolerancia. Y sobre todo un manejo positivo de la situación. No se dejen ofender por el no de sus hijos. No confundan el no con la falta de respeto también, ¿verdad? Muy importante. Okay. Ajá. A veces usen el sentido del humor para voltear el tema. También no castigue a su hijo por decir no. No le castigue porque lo que dice y sí por lo que haga. Ok, es importante que cuando se pone negativo ofrézcale otras opciones a su hijo, que el niño y la niña elijan entre ir al cine o al circo, o jugar o comer una fruta, ¿verdad? Ayúdenle a darle la libertad de poder ir tomando decisiones, démosle opciones para que el niño pueda escoger. No exija cambios drásticos de actividad. Antes de pedir a su hijo que está jugando en el patio con sus amigos que suba a la casa, dígale que todavía le queda 5 minutos para jugar. A veces eso ayuda a que no se ponga con una actitud negativa. Uh-huh. También
demuéstrele y enséñale a su hijo que a veces, bueno, hay cosas en las que el niño puede protestar y otras cosas que no. Ujú. No le permita hacer preguntas cuando solo hay una sola respuesta aceptable. Es mejor decirle, lo siento, pero tienes que hacer las tareas, que como no hagas las tareas vas a ver qué va a pasar. Uh-huh. Claro. Entonces a veces nosotros, sin querer queriendo, nos ponemos así abiertos a que el chiquito nos diga el montón de nos. Ajá, claro, uno se expone. Uno se expone. Entonces ahí está el asunto. Ahora, vamos a ver por qué los niños manipulan. Uno, para llamar atención, lo que siempre he entendido. Miren, yo creo que todos los chiquitos tienen esa capacidad para ser excelentes manipuladores porque hay tantas ganancias. Claro. Y luego vivimos en una sociedad, nosotros los ticos, que creo que en algún momento lo conversamos en algún momento del programa pasado, de que como somos pasivo-agresivos y no decimos las cosas y choteamos a la gente y le ponemos apodo a la gente y a todos le sacamos chiste, y si yo te tengo que decir algo te mando el recado con el otro, entonces somos muy buenos manipuladores. Entonces ya hay una cuestión de cultura también, ¿verdad? Entonces, que sean el niño o no sea manipulador dependerá del lugar que le hagan sus padres a estos manejos de manipulación. ¿Cuál es el lugar que usted le va a dar a la manipulación de su hijo? ¿Okay? Como el típico, él quiere un helado, ¿verdad? Y llora y no se lo dan. Bueno, Mati es de estos de helados y helados y helados, es adicto. Inclusive, Mati comparte absolutamente todo lo que... O sea, lo único que no comparte es un helado. Y Mati sí, a veces agarra y me dice, pasamos por la Pops. Aparte tiene... en eso felicito a la Pops. Han hecho un trabajo de posesión de marca en mi hijo impresionante. O sea, él ve las letras Pops y él sabe que son helados. Y yo lo que he trabajado con él, digo, es, Mati, no hay helados. O sea, hoy no hay helados, mañana hay helados. Y entonces se pone ahí, me hace unas lágrimas, o sea, pero eso que me dice es manipulación, hasta da gracia, porque hace una boquilla y unas lágrimas, y empiezan a salir estas lágrimas como de un dolor intenso, profundo. Y le digo, dará una herida, dice, sí, claro, al no llevarme a Pops. Exacto, como papá, o sea, ¿cómo me duele. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo, tu hijo, que no me lleves a Pops. Y entonces yo le digo, madre, hoy no hay helados, o sea, no se puede, no sé qué, y ya. Y después le hago ahí una carita, otra cosa, y ya se le olvida y seguimos para adelante. Pero sí, no caer. Una de las cosas que también he aprendido, por lo menos cuando me ha pasado que no se quieren lavar los dientes, y no se quiere lavar porque ningún niño, bueno, creo que le gusta lavarse los dientes. Uno es explicarle qué pasa si los dientes no se los lava. Y segundo, siempre digo, si yo me voy de aquí sin que él se lave los dientes porque me gana la batalla, no se los va a lavar nunca más. O sea, me va a seguir haciendo lo mismo para... Entonces, yo a veces le digo, ve, enano, los dientes son para lavárselos, los dientes van a quedar limpios, no te van a hacer caries, no te van a hacer esto. No te garantizo que no te vaya a salir ninguna caries, pero tener la posibilidad menor. Pero sí, por favor, lávate los dientes porque es bueno. O sea, y si no vamos... Y tenemos dos opciones, o quedarnos aquí en el lavamanos el resto del día, o lavarnos los dientes. Entonces, porque de aquí no vas a salir sin lavarte los dientes. Y entonces al final ahí me pongo con juguetes y cositas y al final se termina lavando los dientes feliz de la vida. Pero, Daisy, la manipulación es complicado porque manipulan a los abuelitos. A todo el mundo. Y aquí es el tema donde cualquier niño tiene una dificultad natural. Todos los niños tienen una dificultad natural. No reconocer hasta dónde pueden llegar. Ah, claro. ¿Okay? Solo nosotros podemos marcarle ese terreno. Así que los niños son excelentes demandantes. De ahí que intenten conseguir todo lo que se les presente apetitoso sin cuestionarse y sin mucho análisis de lo que conlleva cada pedido. ¿Ok? Entonces empiezan así. Entonces el niño empieza a manipular a los papás para avanzar luego en espiral creciente hasta otras personas como los abuelitos que estabas diciendo y extenderse luego a cualquier otra persona. Porque eso he visto, inclusive algo que he visto es que los niños manipulan, si no puedo manipular a papá y mamá, entonces manipulo al abuelo o manipulo al tío.
Al que siga. Al que sigue en la lista. Y entonces en unas cosas, hacen unas cosas con los abuelos, hacen unas cosas con los papás, hacen unas cosas con los tíos y hacen unas cosas con otros. Y las manipulaciones son diferentes. Yo a veces con mi sobrino, un día no me acuerdo que andaba comprando y me sacó un montón de cosas en el súper y me decía mi hermana, me dice, Gaby, pero es que a mí Enrique no me hace eso. O sea, usted se dejó que le hicieran todo eso. Y le digo, es que no sabía qué hacer. Y me dice, y decirle que no, y ya. O sea... Por lo mismo, pero es que muchas veces hay chicos cuando manipulan que no aceptan un no como respuesta. Ajá, exacto. Y creen merecer esas cosas. Entonces, cuando se les ponen límites, para ellos es una experiencia como desconcertante, abrumadora, por ponerlo de alguna manera, porque les dijeron no. Entonces... Cuando el niño es manipulador, son capaces de disponer de la presencia de sus papás y llevarlos a una relación de dependencia marcada. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el niño empieza a absorber y absorber y absorber para llamar la atención. ¿Por qué? Porque dijimos que naturalmente ellos no saben hasta dónde tienen ellos los límites, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que ir marcando esto. Y cada vez... Si no vamos poniendo límites a las manipulaciones, al decirles lo que pueden y lo que no, y ser claros y firmes. Por firmes no hablo de tratarlos mal, de pegarles, de etcétera, sino de ser no. Y ser firmes en ese no. Es un firme con respeto hacia el niño, porque es una personita que está en formación. Y que está aprendiendo. Exactamente. Entonces, si no lo hacemos con el tiempo, ¿verdad? El niño va a comenzar a mostrarse cada vez más demandante y más astuto para conseguir lo que ellos quieran, ¿verdad? Bueno, sí, hay chiquitos que hacen unos berrinches cuando les dicen que no por una cosa y empiezan a manipular y entonces saben que si pegan 40 gritos los papás se lo dan. Yo he oído y he visto donde hay amigos que han dicho, es que no, mejor yo se lo doy antes de que se ponga a pegar gritos. Bueno, pero es que aquí es donde los papás tienen que poner atención a cuáles son las inseguridades y los miedos irracionales en esa relación con sus hijos, ¿verdad? De perder el amor o sentirse que el niño va a sufrir. Entonces también es una manera donde estamos subestimando la capacidad que tiene el niño para el enfrentar diferentes situaciones en la vida. Vuelvo a un dicho que para mí es importante: nadie le va a guardar consideración a nuestros hijos, solo nosotros. Exacto. Entonces, el hecho de que los niños en el hogar empiezan a enfrentarse con nos que son necesarios, les vamos dando herramientas para que puedan enfrentar a la falta de consideración que le van a tener a futuro. En el mundo, claro, sí, porque los amigos, los compañeritos, la profesora, el señor del bus, nadie les va a tener consideración. Exacto. Entonces ese es el tema. ¿Por qué nosotros estamos tratando de evitar eso? O sea, ¿cuál es el temor? Porque vamos generando en el niño una idea incorrecta de lo que es la vida. Porque aquí en este entorno, o sea, mi hogar, mi familia me dan de todo y vivo en un mundo donde yo hago lo que me da la gana, pero afuera hay otras reglas. Exacto. Entonces, eso genera problemas de autoestima, inseguridades, problemas de socialización con otros pares. La manipulación no puede generar más bien egoísmo. Por supuesto. Por supuesto. Además de que la persona a futuro se vuelve insoportable. Por eso le digo que tiene problemas de socialización. Digo yo insoportable porque como yo quiero hacer lo que me da la gana, entonces no le cuesta compartir, le cuesta de pronto ser empático con otras personas o ponerse en los zapatos de la otra persona. Pretende que las relaciones son relaciones meramente donde hayan transacciones, donde yo tenga un beneficio. Exacto. Sí, se hacen también interesadas. Sí, entonces por eso diríamos que en lenguaje popular el niño se vuelve insoportable. Sí, si no saber manejar y educar al hijo para que no sea manipulador o tener un hijo manipulador y que uno se deje,
afecta en el futuro un montón de cosas. Sí, entonces si el niño se pone triste, entonces digamos, no cumplimos con la manipulación. Entonces el niño se va a poner negativo, triste. Ajá. Pero entonces cuando ya se le calma esa emoción, nos sentamos y conversamos. Exacto. De qué es lo que está pasando. Y también le damos una perspectiva más amplia con el concepto de gratitud ante la vida. Si aprovechamos ese momento para inyectar positivismo y inyectar lo que sí tenemos, lo que sí somos, lo que sí valemos, el por qué hay cosas que no se pueden y que no todo se puede en la vida, porque nadie la tiene perfecta. Exacto. Entonces, si no logramos poner esos límites, vamos construyendo un concepto de las relaciones interpersonales, lo que es el mismo, con el futuro y con las relaciones interpersonales, que no es sano. Claro. Y si tienes una persona súper manipuladora o un niño que se ha acostumbrado a través de la manipulación a obtener las cosas, en el momento en que ya no las pueda obtener, eso le va a generar frustración. No, y viene el siguiente tema. Porque entonces los chiquitos, para lograr manipular, empiezan a mentir. Ok. Sí, claro. Vamos a ver por qué los niños mienten. ¿Verdad? A ver, 2 batazos. Uno, los adultos les enseñan a mentir desde chiquititos con mentiritas blancas y no le digamos esto y hagamos esto, no le digamos a papá, vayámonos por acá, no le digamos a mamá, no le digamos a los abuelos, y creo que ahí aprenden a mentir. Y después hay otras mentiras que son por los castigos, para evitar castigar, que los vayan a castigar, entonces sencillamente mienten. Me imagino que habrá un montón más de opciones, pero lo que se me viene a la cabeza de por qué los niños empiezan a mentir. Exacto, aquí es el tema. Creo que esas son razones muy poderosas. Lo que estás diciendo a veces es el poner consecuencias o poner castigos que no son los apropiados, y el niño, como mecanismo de defensa, prefiere mentir para evitar la consecuencia. Y la otra es que nosotros los papás les enseñamos a mentir. Pero digamos, cuando tenemos niños menores de 3 años que se mira, ya está empezando a ser mentirosillo. Por debajo de esta edad los niños no están mintiendo, aunque digan cosas que no son verdad. Ok. ¿Por qué? Porque están en esa etapa de la imaginación, ¿verdad? Entonces para ellas lo que están diciendo es verdad y con eso les basta. Estamos con personas que están usando su imaginación. Ok. Ahora, digamos, después de los 3 años como hasta los 5. A ver, la mentira no se produce en esa forma consciente, sino que a veces puede ser un elemento de sus juegos o sus historias fantasiosas también. Eso yo lo he visto con Mati. A veces yo le digo a Mati, bueno, porque aún usa mantillas, y a veces yo le digo, Mati, ¿te hiciste caca? No, papá, no. Y así olor a caca en todo el carro. Pero siempre me lo dice muerto de la risa. Entonces yo digo, ¿está mintiendo o está jugando? Sí, pero la mentira es un elemento más del juego y no hay que darle demasiada importancia. Ok. Salvo que se extienda un comportamiento a su comportamiento habitual o se convierta en la forma para obtener lo que ellos quieren, que es manipular. Ok. Ok. También les sirve para aprender que no siempre los adultos saben todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una forma útil de llamar la atención en algunos casos o que les permite evitar consecuencias negativas. Claro. Lo que hablábamos ahora. Entonces ahí es donde constantemente hay que sembrar la semillita del vínculo, que a nosotros nos puedes decir lo que sea. Mira, más bien si sos honesto, sincero, si hiciste algo malo va a haber una consecuencia, pero si me mentís, la consecuencia no es por lo que hiciste, sino primero por la mentira. Y luego cuando los hijos nos mienten, no tenemos que me mintió, mentiroso, manipulador. No, decir,
¿Qué está pasando? Volvemos al tema inicial, el entorno del niño. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi hijo tiene miedo de decirme las cosas. Exacto. ¿Qué será lo que esta persona se imagina? Bueno, eso hace mi hermana con Quique, que bueno, como usted lo sabe, a Quique lo adoptó mi hermana ya estando un poquito grande. Entonces a veces Quique le da por mentir y mi hermana siempre le dice, Quique, ¿pero por qué me mentís? Si no te va a pasar nada. O sea, hablémoslo, digámoslo. A mí lo que no me molesta es que te jales una torta. Todas las personas se jalan tortas en la vida. Vas a estar grande y te vas a jalar tortas. El problema es que mentás y si vos mentís, yo no te puedo ayudar. Totalmente. Y si vos mentís, pierdo la confianza con vos. Entonces, ¿cómo después yo sé si me estás diciendo la verdad o no? Ahora, ve qué interesante. No estoy diciendo que es el caso de tu hermana, pero a veces nosotros le mandamos mensajes a nuestros hijos con expresiones, con actitudes, de que nosotros tenemos un nivel de exigencia muy elevado hacia ellos. Okay. Entonces, si no pueden cumplir esas expectativas que los niños perciben de nosotros, pueden mentir para evitar defraudarnos. Ajá. ¿Ok? Sí, yo no quiero que papá o mamá o mis abuelos se sientan mal conmigo. Prefiero mentir para eliminar esa tensión que yo siento. Es una válvula de escape, porque probablemente eso me estresa y ya con eso yo les quedo bien. Sí, ellos van a ser felices. Exacto. Ellos van a ser felices y yo voy a estar contento y me van a seguir queriendo. Entonces el mensaje de que vamos a amarte por lo que sos y no por lo que haces. Ajá. Okay. Entonces esos son temas que son importantes, pues conversarlos con ellos. Volvemos a lo mismo, estamos en una etapa donde tenemos que, ahora más que nunca con todo lo que se ofrece, mandarles ese sentido de pertenencia, de conexión, de que ellos son capaces, ese amor incondicional, ver qué son las herramientas que nosotros tenemos como padres para formar estas personitas en un mundo tan acelerado y tan demandante y tan tecnológico como es el siglo XXI. Y sobre todo creo que hay que volver a ver cuáles son las herramientas más importantes. Buenos límites, confianza, conocer las etapas en que nuestros hijos están, tener buen humor, tener paciencia, que las acciones vayan acompañadas de palabras, tener tiempos de calidad con nuestros hijos, tiempos especiales, hacerlos partícipes de lo que está sucediendo para luchar contra el egoísmo. Y creo que algo muy valioso que les da seguridad y que les hace sentirse de que empiezan a asumir responsabilidad y que viven en una comunidad que es nuestro hogar, es hacerlos poner rutinas de orden para que ellos se acostumbren a que son personas que conviven en una casa y tienen que ayudar y que tienen que hacerse responsables. Aquí lo que he estado viendo, doctora, es que el negativismo, las malas palabras, las mentiras y la manipulación, todas están entrelazadas. O sea, de alguna manera, unas van a otras, unas generan otras, y entonces todas son muy importantes de trabajar. Hay que trabajarlas con mucho cabeza para que una no genere en otra, no se traslade a otra. Igual está la sociedad también que también obliga o insta a los niños a mentir, ¿verdad? Más o menos era lo que hablábamos en el programa que hicimos anteriormente, que era materialismo en el siglo XXI, cuando usted hablaba que la gente ahora, la gente no es lo que tiene, sino es lo que es. Y que a veces los niños por encajar, o las personas, inclusive los adultos, por encajar en ciertos círculos, mienten para poder entrar. Sí, y ahí es donde tenemos que ver con el ejemplo, más que todo aquí a los papás que están escuchando. Creo que lo más valioso que podemos sentir es estar tranquilos. O sea, la tranquilidad no tiene precio. Entonces, cuando el tener que estar en ciertos ambientes o con ciertas personas, vemos que hay un costo emocional muy alto, uno tiene que evaluar si uno realmente pertenece ahí. Y yo no hablo si esas personas son buenas influencias, malas influencias, si es por lo que tienen o lo que no tienen, no lo sé.
pero yo digo que no hay cosa más maravillosa que sentirse tranquilo, sentirse cómodo siendo uno mismo y estar en un lugar que lo ven a uno por su esencia, por lo que es. Y si solamente quedamos con 2 personas, pues qué rico estar con esas 2 personas donde yo no siento ningún tipo de presión de ser valorado por lo que soy, donde yo no me veo en un costo emocional de estar tratando de ser lo que no soy o querer recibir amor y aprobación, donde de pronto ahí no me corresponde. Exacto. Sí, y a veces, vamos a ver, como cerrando el tema, hay papás que meten a estos niños en colegios carísimos, dándoles, buscando una mejor educación, que no necesariamente porque sea caro sea mejor. Y esto degenera en un montón de cosas, ¿verdad? Porque el niño no cabe, no calza, ellos no calzan. Al final uno les deja, los papás tratan de ver cómo hace para que el niño calce. Entonces lo están enseñando a mentir porque ese es el ejemplo que le están dando. El niño se frustra, el niño empieza a manipular, el niño empieza a ser negativo. Por eso como recomendación, cuando los padres van a escoger escuelas, primero se tienen que sentar a conversar que yo también lo decía en el programa pasado, cómo somos nosotros como familia, cuáles son nuestros valores, qué queremos que nuestros hijos aprendan, además de leer, escribir, sumar y restar. Ajá. Y hablar un segundo idioma, si es en la posibilidad que los padres tengan en una educación de otro idioma que no sea el español. ¿Qué es lo que nosotros queremos que reciban? Que vaya muy similar a los valores que tenemos en el hogar, que haya un hilo conductor. Perfecto. Ok, bueno, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos durante toda esta primera temporada y nos vemos el próximo 7 de febrero con la nueva temporada y un montón de sorpresas que van. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gabriel. Un placer y espero que pasen una muy feliz Navidad y gracias de nuevo por la invitación. Mucho gusto. Hasta luego. Feliz Navidad.